compartimos una palabra en San Lucas para dar inicio al servicio de la Santa Cena, que luego estaremos compartiendo una palabra juntos, conmemorativa también a la Santa Cena, como acostumbramos a hacer. Así que hoy quiero compartir con ustedes San Lucas, capítulo 22, para parte del servicio de la Cena del Señor. San Lucas 22 nos dice la palabra de Dios. Versículo 14. San Lucas capítulo 22, versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Señor, te bendecimos y te damos gracias por este pan. Hoy es símbolo de tu cuerpo, que fue castigado, Señor, y clavado en la cruz del madero para poder salvarnos. Te agradecemos, Señor, y vamos a compartir de este pan conforme tú lo has dicho. Gracias, Señor. Amén. Versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Señor, queremos agradecerte por este fruto de la vid. Hoy, Señor, es el símbolo de tu sangre con la cual tú nos lavaste y perdonaste todos nuestros pecados. Y te agradecemos, Señor, por lo que hiciste por nosotros, y en memoria tuya, Señor, hoy vamos a participar de estos elementos, por los cuales te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras nuestro hermano Daniel va a partir el pan, yo quiero compartir palabra de Dios. Y queremos agradecer al Señor que hay personas que se van animando y que están asumiendo nuevos desafíos dentro de la casa del Señor, y siempre cuando hay buena disposición, qué bueno que los hermanos se vayan animando también a hacer cosas. Ayer ustedes se perdieron, los que no vinieron, un culto hermoso en la presencia de Dios, y se perdieron el debut de Yunés como predicadora. Estuvo predicando Yunés ayer, y la verdad que una alegría tremenda, y qué bueno que Dios se dejen usar por el Señor. Y hoy también una de las hijas de Adela y de José también están allí al fondo, están iniciándose también para que nos van a ayudar allá con el sonido y con la multimedia también. ¡Qué bueno, qué bueno! Así que es una alegría. Le voy a pedir a Priscila que un poquitito nomás suba el monitor, nada más que un poquitito, nada más. Ahí estamos. Y bueno, como digo, hermano, qué bueno que nos vayamos animando a hacer cosas para el Señor. Hoy quiero compartir palabra de Dios, y como se trata acerca de Santa Cena, siempre en la Santa Cena me gusta hacer un mensaje, una meditación, reflexión acerca de lo que significa, entre otras cosas, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, con la Santa Cena. Y hoy el título del mensaje bien podría llamarse: celebremos al Cordero. Sí, bien se podría llamar: celebremos al Cordero, pero como que si pusiera ese título, aunque está bueno y es bíblico también, es como que uno se pone a pensar: celebremos al Cordero, y a veces hasta también como que puede llegar a distraer, porque uno se imagina un corderito acá poniéndole un bonete
una torta al lado cantándole algo diciendo celebremos al Cordero. Entonces dije, no, mejor no, vamos a ponerle como título celebremos. Así que el título del mensaje de hoy es celebremos. Primera de Corintios, el capítulo 5 y la primera parte del versículo 8 va a ser la base de nuestra meditación. Así que Primera de Corintios, el capítulo 5 y versículo 8, la primera parte, solamente tomamos de este versículo que nos dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, dice así. ¿Lo tienen? Y dice, ¿quiere leerlo conmigo? Solamente la primera frase, léalo conmigo. Así que celebremos la fiesta. ¿Lo leemos nuevamente? Así que celebremos la fiesta. O sea, hermano, de que esto que nosotros hacemos es una celebración. No es un recordatorio póstumo. No es como quien alguien está con tristeza. Porque antiguamente, ¿no? Yo me acuerdo, antiguamente, ya me hago el antiguo, pero cuando era más chico, me acuerdo de que a veces las santas cenas eran como recordar solamente todo lo que le pasó a Jesús, que lo tomaron preso, que lo enjuiciaron injustamente, que lo castigaron, que lo escupieron, que lo patearon, que hicieron de todo con él, que lo colgaron en la cruz, que lo mataron, que él murió crucificado, y solamente en eso pensábamos, y a veces hasta que el corazón se llenaba de cierta tristeza, porque parecía como que solamente era eso nada más. Pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña de que nosotros cuando estamos en Santa Cena es una celebración. Así que yo lo que quiero es que usted celebre conmigo y nos alegremos como estar en una celebración, en una fiesta, porque la palabra del Señor lo dice. Así que celebremos la fiesta. Lo voy a decir nuevamente. Celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. Yo imaginé que usted iba a aplaudir porque, como decimos, celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. La Biblia, para dar un ejemplo, se me ocurrió decir que la Biblia sería como un manto o una manta tejida, ¿sí? Ya sea con hilo, con lana. Imaginemos una manta así. Y la Biblia es como eso. Porque si usted viene de una punta y acá y agarra una de las puntas de los hilos de la lana y empieza a tironear así, ¿qué pasa con la otra punta? Se arruga, ¿no? Se mueve. Si viene de esta punta y agarra y tironea otro puntita de cualquier lano o así, empieza a tironear, va a ver como que se mueve, como que se frunce, ¿no es cierto? Y si la agarra del medio y la empieza a hacer así, también va a ver como que de todos lados se empieza a mover, se empieza a fruncir, se empieza como a achicar. Esto significa, ¿por qué pasa eso? Porque todos los hilos están conectados, unidos, son una sola cosa. Y de donde lo tironee va a afectar al otro. Digo, este ejemplo se me ocurrió para decir lo que es la palabra del Señor. Porque toda la Biblia está minuciosamente conectada entre sí. Y toda la palabra del Señor va a apuntar a un personaje clave para nosotros, que es Cristo. Toda la palabra del Señor, de donde busques, de donde leas, de donde tironees, te vas a encontrar que está apuntando a Jesús y a nuestra salvación y a la salvación que Él hizo por nosotros. Así que hoy cuando hablamos acerca de la Santa Cena, tiene que ver entonces con un pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y quiero que me acompañe a Éxodo el 12:24.
Y allí es donde por primera vez Dios va a hacer el pacto con el hombre. Éxodo 12, versículo 24. Éxodo 12, versículo 24, lo leemos todos. De acá la Biblia grande que tienen ustedes. Y yo puedo leerlas de acá y dice: guardaréis esto, o sea, se refería al pacto, por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea, ustedes van a guardar perpetuamente, siempre, este pacto, esto que yo les mando. ¿Qué fue lo que les mandó? Y aquí es el pacto con el Señor. Que el Señor, antes de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, donde todo el pueblo estuvo como esclavo, más de 400 años, estuvieron 400, 430, dicen algunos, vamos a poner 400 años, generaciones, entre 8 y 10 generaciones, que estuvieron viviendo esclavo del faraón. Y Dios levantó un hombre que nosotros conocemos, que se llama Moisés, y cual Dios lo usó para liberar a ese pueblo de la esclavitud. La noche anterior a salir de la esclavitud, donde el pueblo de Dios se iba a ir, entonces Dios dijo: va a venir una última plaga, y es que va a morir todo el hijo mayor de cada familia. Todos van a morir. Un ángel destructor, ángel de la muerte, va a pasar. Y las casas que quieran salvar, las familias que quieran salvar a su hijo mayor, deben hacer algo: matar a un corderito. Y con la sangre de ese corderito, marcar las puertas, los postes, los dinteles de la puerta de la casa de cada uno de los que vivían ahí en Egipto. Esa señal de la sangre era la señal para que cuando el ángel pase por ese lugar donde veía la sangre, no había muerte. Y todo el pueblo de Dios, escuchó el mandato, el pacto que Dios quiso hacer con ellos. Desde este día y para siempre van a guardar este pacto. Tienen que tomar un corderito de 1 año, el mejor de todo, que no tenga ningún defecto, que no tenga ni la oreja cortada, ni siquiera que tenga la pezuña dañada, ni que esté sucio. Tiene que estar impecable. Lo tienen que cuidar a ese corderito. 14 días tienen que estar viviendo en la casa con ustedes, cuidándolo, para que luego en el día que yo le diga, ustedes lo van a matar y con esa sangre van a marcar, y así ustedes van a ser libres. Luego de que esto, debían comerlo al cordero. Y decían: depende cómo sea la familia. Si la familia es numerosa y le alcanza para comer todo el cordero, lo comen en una familia. Pero si ustedes ven que la familia tal vez es poca y no comen todo el cordero, les va a sobrar, no debe sobrar nada, sino que hay que comerlo todo. Entonces, júntense entre familias para que no sobre nada y lo comen con el vecino inmediato. Y de esa manera, luego, ustedes tienen que estar bien preparados para que luego de comer y hacer la cena, inmediatamente en la madrugada, ustedes van a salir libres, y así fue como sucedió. El pacto era esto, que debían tomar un cordero, matarlo, debían marcar las puertas, comer el cordero para estar listo para ser salvo, para ser libre. Así que entonces en Éxodo es cuando Dios le da el pacto. Y ahora, esto es lo que vemos nosotros como inicio, pero vamos a ver el final de ese pacto. Y el final de ese pacto es lo que nosotros hemos leído recién en San Lucas, en el capítulo 22, versículo 20. Vimos el inicio y ahora vamos a ver lo que el Señor dice con respecto a ese pacto. Y el versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, que dice, tomó la copa, diciendo:
¿qué dijo? Esta copa, ¿qué es? El nuevo pacto ahora en mi sangre. Ahora esto es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se dan cuenta? Dios inicia en Éxodo cuando saca al pueblo de Israel de Egipto. Le da el pacto. Él inicia el pacto que se inicia con ¿qué? Protagonista un cordero y la sangre de un corderito. Pero ahora Jesús dice, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa ahora es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea que Jesús está diciendo, hasta acá llegó ese pacto que mi Padre dio en el inicio. Pero de ahora en más, este es el nuevo pacto. Como que tiramos primero del hilo de la manta, del hilo de acá, y ahora venimos de este lado de la manta y tironeamos de este lado y nos encontramos que están unidos. Y si tiramos del medio de la manta, vamos entonces a Jeremías 31. Jeremías 31 nos dice la palabra del Señor. Fíjese lo que dice allí. Jeremías 31. Versículo 31 también y 32. Jeremías 31, versículos 31 y 32. He aquí vienen días, dice ¿quién? Jehová, en los cuales haré ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué está diciendo cuando tiramos del medio de la manta? Que hubo un pacto, el pacto que Dios hizo. Dije, el pacto que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Israel. Y Dios decía acá en el medio, pero yo voy a hacer un pacto nuevo. No como el pacto ese que hice allá. Esto va a ser otra cosa, algo nuevo. Porque a la final ellos, el pacto no lo cumplieron bien. Es como una mujer que engaña a su marido, pareciera fue Israel para conmigo. Como yo era el esposo y me engañaron. Entonces voy a hacer un pacto nuevo. Y se dan cuenta lo que yo digo, cómo está todo entrelazado, el principio, el final y el medio. Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto y lo cumplió con Cristo. Así que la Pascua se inició allá en Egipto. La Pascua se inició con un pacto que era por medio de la sangre de un animal inocente. Pero Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto. Y Jesús lo dijo ahora. Este es el nuevo pacto del que hablaba mi Padre que iba a hacer un nuevo pacto. No con sangre ya de un corderito, sino con mi sangre que va a ser derramada por todos ustedes. Ahora volvamos a 1 Corintios capítulo 5. ¿Me siguen? ¿Me siguen? 1 Corintios entonces. Síganme. Los buenos. Síganme porque esto se va a poner cada vez mejor. 1 Corintios capítulo 5, ahora el versículo 7 y 8 leemos que dice así. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque en aquel pacto, entre otras cosas, le había dicho, cuando coman el cordero, tienen que comer los panes pero sin levadura. Sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es algo, conocen los que cocinan, que fermenta, ¿no es cierto? Es como que se agranda. Y la levadura es símbolo en la Biblia del pecado. Entonces es como algo que crece, que afecta a los demás. Y entonces ahora él está haciendo también una comparación, Pablo, cuando le escribe a los corintios, le dice, limpiaos entonces, dejen todas esas cosas, eso que perjudica, que hace mal, y
Y dice, de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, sin levadura como soy. Y aquí se está cumpliendo, Pablo está diciendo el cumplimiento, porque nuestra Pascua ahora, ¿quién es? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Quiero que conectemos todo esto. Entonces el pacto del principio fue dado por Dios con un cordero inocente que debían tomar esa sangre, marcarla para no ser destruidos, para ser salvos. Pero Dios dice, yo voy a hacer un nuevo pacto, no como ese pacto que había dado allá antes de salir de Egipto. Y ahora Jesús dice, este es el pacto del que hablaba mi Padre en Jeremías. Este es el nuevo pacto, no ya el pacto con la sangre de un cordero, sino con mi sangre, con la cual es derramada por todos ustedes. Y entonces el apóstol Pablo nos viene a aclarar diciendo, la Pascua que celebraban los judíos al inicio, que se dio allá y que todos los años vienen celebrando, es un símbolo de lo que iba a hacer con Jesucristo. Y ahora nuestra Pascua, no necesitamos ya estar sacrificando ninguna clase de animal, ni siquiera de andar rociándonos con sangre. Pablo viene a decir, nuestra Pascua es Jesús. Ya fue crucificado, ya murió por nosotros. Y esa sangre ahora ya no necesita ser puesta en nuestras casas ni nada. No tenemos que mancharnos con sangre. Esa sangre ya fue derramada y esa sangre ya perdonó nuestros pecados. El Señor, cuando estaba en la cruz del Calvario, perdonó los pecados de aquellos que estaban presentes. Pero esa sangre aún tiene virtud para seguir limpiando los pecados de toda la humanidad eternamente, de todos hasta llegar hacia nosotros, de manera que nosotros también hemos sido salvos, limpios de todo pecado, cuando venimos a Jesús como Señor y Salvador. Es por eso de que entonces la celebración era una celebración, la Pascua era una celebración. Imagínense, 400 años esclavos y ahora iban a ser libres. ¿Qué iban a hacer? Qué bueno, nos vamos mañana. Che, ¿viste que mañana parece que nos vamos? Y bueno, nos vamos a tener que ir. No, imagínense 400 años de esclavitud. Cuando el Señor le dice, prepárense, porque mañana se van. No fue tristeza, no fue algo así, tomarlo como algo ligero. Fue celebración, fue alegría, hubo gozo, hubo cántico, hubo grito, hubo expresiones de toda clase de alegría, hubo una celebración de la Pascua. Nos vamos, salimos de acá, salimos de la esclavitud. Hicieron cuanta demostración podían de su alegría hacia Dios, porque Dios los iba a sacar en libertad. Así que cuando nosotros celebramos Santa Cena, estamos celebrando nuestra Pascua, que es Cristo. Y por eso es que nosotros, hermanos, celebramos Santa Cenas. Hacemos como una fiesta de alegría, porque nosotros no solamente recordamos que Cristo, el Cordero, murió por nosotros, sino que ahora la diferencia es que ese corderito murió, lo quemaron, lo cocinaron, se lo comieron y no volvió a levantarse más. Pero el Cordero de Dios murió por nosotros y al tercer día resucitó, habitó entre nosotros y se fue a la diestra del Padre y Él vive para siempre. Por eso nosotros celebramos Santa Cena. Es que, hermano, y acá es donde se va poniendo mejor,
porque la Pascua entonces se hacía todo en relación a ese Cordero. Y nuestra Santa Cena nosotros celebramos lo que Jesús hizo por nosotros para nuestra salvación. O sea que en la Pascua desde el inicio todo se trataba en derredor del Cordero. Todo tenía que ver con ese Corderito. Ahora, eso era figura de Jesucristo que iba a venir. Era una figura profética de que Jesús iba a venir. Por eso San Juan capítulo 1, versículo 29, dice así la palabra del Señor. San Juan 1, versículo 29, lo leemos y dice la palabra del Señor. San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan lo ve y dice, este es el Cordero de Dios. El Cordero que Dios mandó en la Pascua era una figura, era una profecía, era un tipo de lo que iba a venir, que el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo en realidad no era ese corderito que matan todos los años, sino es Cristo el que limpia el pecado del mundo. Por eso es que la Pascua rodaba alrededor de todo lo que era lo principal, el Cordero. Y aquí es lo que yo me quiero detener para hacer una pequeña meditación entonces, de que lo que tenía que ver era el Cordero que vencería a la serpiente, el Cordero que vencería a la serpiente, porque el faraón en su corona o ahí en lo que usaba en su cabeza, el símbolo principal de Egipto, ¿cuál era? Una serpiente. La tenía acá, en su corona o en lo que usaba, no me sale el nombre ahora, o en su turbante, vamos a decirle algo así, pero tenía una serpiente. Y en su cetro, en su bastón, la cabeza de él también era una serpiente, como infundiendo miedo, terror, temor, autoridad, como diciendo tengo poder, te puedo matar, ¿no es cierto? Así que el símbolo principal entonces de Egipto, del faraón, era la serpiente. Y aquí entonces el Cordero sería el Cordero que vencería a la serpiente. Y esto quiero decir, hermano, que Jesús es aquel que puede vencer las fuerzas del mal. Jesús es el que puede vencer al diablo. Jesús es el que puede vencer todo lo que se levanta enviado del enemigo. Porque cuando nosotros celebramos Santa Cena, entre otras cosas, estamos diciendo, yo celebro que ese Cordero que está conmigo, ese Cordero que murió por mí, es el que está para vencer toda fuerza del enemigo que se levante. El diablo no tiene ni arte, ni parte, ni suerte con los hijos de Dios, porque el Cordero ya lo venció, y ese Cordero está con nosotros. No tengas miedo. No tengas miedo a ningún intento de Satanás, porque no hay arma forjada contra ti. No hay un arma que el diablo haya podido hacer para derrotarte. Cuando el diablo se levanta contra vos, acordate de que vos celebrás cada mes Santa Cena. El Señor está contigo para derrotarlo. Es el Cordero que derrotó a la serpiente. En la Pascua también el Cordero era aquel que da fortaleza, porque para salir de la esclavitud ellos tuvieron que comerse todo el Cordero.
Y cuando nosotros venimos a Cristo, abrimos nuestro corazón, creemos en Él, le aceptamos como Salvador, quiero decir que cuando ellos comieron el cordero ahora estaba dentro de ellos. Lógico. Pero ese cordero, cuando empieza a hacer la digestión y todo el trabajo digestivo, entonces todos los nutrientes pasan a formar parte del mismo cuerpo. O sea, de que cuando ellos comieron el cordero, ese cordero le dio fuerza, le dio fortaleza, porque tenían un camino que tomar para salir. No iban a ir en remis, no lo iba a llevar Fray Bondi, no lo iba a llevar ni siquiera el tren, nada de eso. Se tenían que ir caminando. Y necesitaban ser fortalecidos. Y al comer ese cordero les sirvió de fuerza, de renuevo, para emprender el camino que tenían. Por eso, hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Señor se viene a posar en nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando vos aceptas a Cristo de todo tu corazón y lo haces el Salvador y el Señor de tu vida, el Espíritu Santo viene a vos y ahora Jesús forma parte tuyo también. Estás investido del Señor. El Señor está dentro tuyo. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es Dios dentro nuestro, porque en su pacto dijo: yo ya no voy a ser un Dios que los voy a visitar de vez en cuando, porque antiguamente Dios venía y se manifestaba con una nube, o se le posaba a alguna persona y lo usaba para hablar, pero luego que se iba la nube o luego que usaba esa persona, la persona era una persona común y corriente. Dios no se quedaba. Pero ha venido Cristo y el Espíritu Santo. Ahora Dios está con nosotros y Él lo prometió que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Ese cordero que ellos comieron, que estaba dentro de ellos, que formaba parte de ellos mismos, era el que le dio fuerza para caminar. Hermano, yo sé que vos podés llegar a tener, no sé cómo se te vendrá la semana que viene, pero hay veces cuando nosotros hablamos con las personas, está bien que nosotros queremos hablarle de salvación, y queremos a veces entablar temas teológicos, y la verdad que la gente a veces no está tan abierta para abrir el corazón como para decir temas de salvación. Lo que la gente necesita es saber cómo voy a emprender el día de mañana, qué voy a hacer con mi problema que tengo. Me espera una jornada por delante y yo necesito algo que me ayude, y ahí está la palabra del Señor para decirle nosotros: yo tengo al Cordero dentro mío, Él me da fortaleza todos los días para seguir. Así que yo esta semana que viene la voy a enfrentar con fe, porque el camino que me espera voy a caminarlo fortalecido por el Cordero que está conmigo. Ese Cordero que dio fortaleza a las personas para salir es el mismo Cordero que está con nosotros para ayudarnos en todas las cosas que vamos a emprender, lo que vamos a trabajar, lo que vamos a hacer, lo que vamos a proyectar. Vas a tener fortaleza de parte de Dios para hacer todas las cosas, porque el Cordero de Dios está con vos. Ese Cordero es el mismo que los ayudó cuando se encontraron frente a un imposible, porque bien estaban caminando, pero de repente ese mar rojo se le presenta como un imposible y parecía que no iban a poder pasar. Pero el Cordero que los acompañaba, Dios mismo que estaba con ellos, le habló y le dijo: levantá esa vara, la vara de autoridad, y a través de ese problema el mar rojo se abrió y ellos pudieron pasar. Los enemigos venían detrás también, quisieron hacer lo mismo, pero ahora el agua se cerró y todos los enemigos cayeron ahogados en el mar rojo, y el pueblo de Dios pasó en seco. Ese Cordero es el que te da autoridad. Ese Cordero es el que te da autoridad para poder enfrentar cualquier problema que se te vaya a presentar.
porque venir a Cristo no significa que se te acaban los problemas, pero sí te voy a decir una cosa: problemas vas a tener, siempre, todos los tenemos, pero la diferencia es que el Señor te va a acompañar y ese Cordero te dio autoridad. Muchas veces nosotros no sabemos que Dios nos ha dado autoridad, y por eso una de las cosas que quiero enseñar cada vez que estoy hablando de la palabra de Dios es decirle: no es necesario de que nosotros, los líderes de la congregación, estemos detrás para orar, para ungir, para reprender, porque Dios le ha dado autoridad a todos sus hijos. Así que Dios también te da autoridad a vos. Ese Cordero es el que te da autoridad para pasar todo momento difícil que se te vaya a presentar. Así que cuando tengas un momento difícil, una situación que pueda ser imposible, recordá que el Cordero está con vos y que Él te dio autoridad, y te parás firme con autoridad que Dios te ha dado y te dice: este problema no me va a detener, esta situación no me va a dañar, esto que se presenta no me va a atrasar. Yo en el nombre de Jesús voy a atravesarlo, y aunque sea imposible, lo voy a atravesar en el nombre de Jesús. Y las puertas se abren, los caminos se abren, porque en ese Cordero tenemos autoridad. Y ese Cordero es el que salva, el que te salva de los enemigos. Ese Cordero es el que también te da salvación, de manera que puedas hacer lo mismo que hicieron los israelitas cuando cruzaron del otro lado. Lo que hicieron que fue: cantaron, celebraron. Oh, tanto María, la hermana de Moisés, como Moisés comenzaron a levantar un cántico de alabanza a Dios. ¿Y sabe cuál fue el tema del cántico de María y de Moisés? Fue la bondad de Dios, diciendo: Dios ha sido bueno, Dios nos ha visto, Dios nos mandó un libertador, Dios nos guardó en el escape, Dios nos abrió el mar rojo. La bondad de Dios es tremenda. Este Dios que es bondadoso, Él es bueno con nosotros y siempre lo va a ser. Hermano, quiero decir una vez más: Dios es bueno, Dios es bueno. Cuando celebremos Santa Cena, recordemos la bondad de Dios. Este Cordero es el que nos salvó, y nos salvó por su bondad, no porque nosotros mereciéramos algo. La palabra del Señor dice de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. A veces nosotros decimos: sí, yo busqué. No, es que Dios ya tomó iniciativa de una u otra manera. Alguien se te cruzó en el camino, Dios permitió ciertas cosas para que vos lo busques, pero fueron siempre destellos de la gloria de Dios para tratar de atraerte a vos. Es la bondad de Dios la que nos salvó. Entonces, cuando nosotros celebramos Santa Cena, estamos recordando a ese Cordero de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada vez que celebramos Santa Cena, estamos celebrando que el Cordero es el que vence a la serpiente, que ese Cordero es el que te fortalece para el camino, que ese Cordero es el que te ayuda frente a lo imposible, y que ese Cordero te salva por su bondad. Todo esto recordamos en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Él merece nuestra mejor alabanza. Entonces, celebremos.